Hola, soy Kev y bienvenidos a un nuevo episodio de A Pulso. Hoy se encuentra a mi lado Jacqueline Strauss de Samper. Jacqueline, muchas gracias por aceptar la invitación de tu No, con previsora. mucho gusto, Kevin. Aquí estamos listos en mi casa para Y gracias. recibirlos y contestar sus preguntas. Perfecto. Quiero iniciar una pregunta que me causa mucha inquietud, porque como alguien que ha vivido prácticamente la mitad de su vida entre Bogotá y Medellín, siempre he dicho, uno puede tener el corazón en más de un lugar. Tú naciste en Medellín, a los pocos años llegaste a Bogotá, pero también tienes influencias internacionales. Yo quiero saber cómo todos estos contextos sumaron a la formación de tu carácter y a la visión que tienes del mundo. Pues yo creo que mi padre nació en los Estados Unidos de ascendencia alemana y me marcó mucho mi infancia porque íbamos mucho a los Estados Unidos. Él era un piloto que murió en Vietnam. Sí. Entonces eso me marcó mi infancia. Nací en Medellín precisamente por la carrera de mi papá, pero a los pocos años nos vinimos a Bogotá. Luego mi formación y mi educación ha sido básicamente en Bogotá. Y, eh, y la influencia de mi padre fue muy marcada porque me faltó en mi niñez, cuando yo iba a cumplir 9 años, él murió. Y entonces mi madre fue la que se encargó y mi madre tiene un gran ancestro tolimense. Mi Ok. mamá era de Armero y, y toda la familia era de Armero. Entonces estoy embarcada como por hechos que sucedieron después muy fuertes, como Sí. fue el volcán de Armero, como fue la guerra de Vietnam. Entonces tengo una confluencia de factores ¿Y ahí. cómo haces para que esos sucesos justamente que marcaron tu niñez, o inclusive antes de tu niñez, no te cohíban en determinados espacios? O sea, como tú sabes que hay personas que se quedan como si fuera una cruz los sucesos. ¿Cómo superas eso? No, yo en ese sentido, yo vivo los duelos, Sí, es decir, me explico las cosas. En mi adolescencia me hacía mucha falta mi padre y entonces me puse a investigar los hechos que sucedieron durante su muerte. Empecé a preguntarle mucho a mi mamá y eso me hace conversar las cosas y vivir los duelos. Yo pienso que uno no se debe guardar nada, sino tratar de explicar y de buscarle una explicación tanto emocional como física a todos estos sucesos que nos marcan la vida. ¿y cómo haces para no tener miedo? Muchas personas justamente le huyen a ese tipo de situaciones, de entenderse a uno mismo, porque tal vez no le gusta lo que encuentra. Sí, yo no he tenido miedo Ok. nunca y trato de tomarlo positivamente, como cuando el atentado de Ernesto, que yo estaba presente y yo lo saqué en el aeropuerto. Eso fue en 1989. Había aparecido Ernesto en unas listas de personas que querían asesinar. Y entonces yo dije, ¿cómo está matando a toda esta gente y nadie hace nada, nadie responde? Sí. Entonces eso fue, yo creo que eso he sacado un poco de mis sucesos en la niñez y de tratar de responder a los acontecimientos y a los momentos más duros y más que le rompen a uno el corazón y entonces uno tiene que ser capaz de como de responder y de afrontarlo y Sí. Quisiera avanzar unos años y es otra gran pasión que tienes y es la educación. ujú, Estudiaste economía e historia. ujú. Las personas podrían pensar son disciplinas muy diferentes aparentemente, pero quiero saber qué desafíos representó para ti en tu desarrollo profesional justamente tener esas dos variables y cómo te moviste para poder, o sea, manejarlas. Sí, pero cuando, cuando estudié economía me sentía muy inclinada a la historia económica, entonces me encantaba.
la historia económica, cómo se desarrollaban las circunstancias, los contextos en los cuales se desarrollaban los momentos económicos de la historia de la humanidad. Entonces siempre me llamó la atención, siempre leí mucha novela histórica. Entonces quería como al final de los tiempos estudiar algo de historia y saber cómo se hacía la historia. Entonces por eso después del tiempo, después de ya de economista y después de la vida de salir de primera dama, estudié historia. Quiero enfocarme en tu rol como mujer, porque empezaste por economía, estuviste relacionada con ANIR, pero también en otros lugares de alto perfil en el sector económico y financiero. ¿Cómo es moverse en un ámbito donde el supuesto que tiene la gente es que eso es para hombres? Pues yo pienso que mi generación específicamente rompió con esa tradición de que solamente era una carrera varonil. Cuando nos presentamos en la Universidad de los Andes para el examen de admisión, había un gran número, un porcentaje alto, no digo que la mayoría, pero de mujeres presentándose a estudiar economía en la Universidad de los Andes. Yo creo que ya en un punto, hace unos años, ya se rompió ese sentimiento. Y luego, cuando ya empezamos a ejercer la carrera, ya éramos muy igualitarias. Y de mis compañeras de economía, habían unas que eran muy sobresalientes y eran mujeres. Wow. Como, como mujeres también quiero tocar un tema, y es, yo lo he dicho ya públicamente, siempre he estado rodeado de mujeres fuertes, valientes, y, y no he hablado tampoco del tema, y quiero tocarlo acá, y es el tema del cáncer. Como alguien que lleva con su abuela padeciendo los 7 años, me parece que alguien que ha pasado por esa situación logró superar la etapa. Hay un antes y un después. Quiero conocer cómo viviste eso, cómo manejaste la relación con tu entorno, con tu familia. Eh, Como te dije al principio, es un tema muy fuerte cuando te dicen a ti. Lo primero es que a mí me lo descubrieron el cáncer muy tempranamente. Me fui a hacer un examen de control y en el examen de control la ecógrafa me dijo, no me gusta lo que estoy viendo, te lo voy a repetir. Y entonces yo dije, ay, Dios. ¿aquí qué pasó? Y entonces me dijo, no, te voy a remitir, pero te voy a hacer una biopsia. Entonces en ese momento uno empieza a pensar, bueno, caray, tengo cáncer. Y como el cáncer es como un tabú, cuando te dicen tienes cáncer es muerte, Sí. ¿no? Se asocia mucho a la muerte. Entonces, lo primero que yo hice es hacer lo que me recomendaban los médicos, correr con los exámenes y pensar más en qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que poner de mi parte. Y no pensar por qué me dio a mí. No, yo nunca, eso lo saqué de mi mente. Sí. Sino dije, hay que tomar las riendas y trabajar en eso. Me tocó trabajar en esto con intensidad, someterme a todos los exámenes. Mm, A mí me pasó una cosa que es una suerte, que me lo descubrieron muy temprano, entonces por eso pude hacer todos los tratamientos, las quimios. Luego me formularon unas quimios y le hice alergia a las medicinas de la quimio. Ok. Entonces, Sí. en la primera inyección quedé paralizada por la alergia. Eso lo combatieron mis oncólogos maravillosos y ya me tenía que resignar. El punto más duro de lo del cáncer es el cambio estético, porque es que eh, se te cae el pelo, te lo obligan a quitar y ese es el momento más duro cuando te rapan el pelo y entonces tú te sientes como, bueno, esta es la enfermedad,
Y más para una mujer. Sí, entonces sí es la peluca y entonces es como la cosa psicológica de sentirse uno marcado, como Sí, estigmatizado, como en los campos de concentración. Esa es sí, así, esa tiene cáncer. Entonces, un poco los médicos lo que me decían, todos los que estás haciendo la fila en el consultorio para la revisión, todas ellas tienen peluca, no, no eres solamente tú sí, o están ahí por alguna razón en la antesala de los oncólogos. Entonces, yo lo tomé con eh, pensando siempre que eso iba a salir, que no echándome la culpa ni diciendo por qué me dio a mí, por qué me dio acá. Y combiné mucho la medicina alternativa, que eso le refuerza a uno como las emociones y el control con la medicina tradicional. Me hice mis quimios, en mi caso me hicieron una operación muy dura que fue la extirpación total del seno y hice mi tratamiento y salí adelante como cumplí con todos y luego 5 años de medicinas para remitir y ahora me acaban de hacer un chequeo y estoy divinamente, me gracias a alegra, Dios. me alegra mucho. Pero yo creo que siempre hay que tener una actitud positiva, es decir, no entregarse a la pena por lo que ya pasó, sino decir, bueno, yo voy a salir de esto. Sí, Claro que también es que a mí me lo cogieron muy tempranamente, entonces es más fácil de combatir la enfermedad. sí. Para combatir este tipo de situaciones, siempre he dicho, se necesita fuerza y carácter. Lo que me has contado me demuestra que eres una mujer que para asumir retos también se necesitan esas dos variables. Y llegamos a cuando acompañaste a Ernesto, bueno, al expresidente Ernesto Samper en la presidencia. ¿Cómo cambió tu vida el asumir el cargo de la primera dama? Pues cambia el cielo a la tierra, cambias de casa, cambias de situaciones, siempre estás en la mirada pública. Eh, los niños también. Mis hijos estaban pequeños, Sí, iban al colegio y estaban sujetos a otro cambio de vida. Entonces ellos tuvieron eh, eh, que asumir también ese nuevo rol. No es fácil. Yo traté de acomodar la casa privada como estaba aquí. Nosotros nunca hemos cambiado, sí, que cada uno tuviera su espacio, sus amigos, de que sus amigos siguieran siendo sus amigos. Y siempre se los presenté como una situación de privilegio, no de, no de que era un sacrificio, sí, porque es un privilegio representar a la gente, ellos representaban a la familia presidencial y debían honrar ese privilegio de estar sentados. Lo mismo traté de hacer yo, de portarme a la altura y representar lo que representaba como mujer, como primera dama. No, no tomarlo como un sacrificio porque no lo es. Está uno rodeado de garantías, sí, así como estás en público y estás sujeto a la crítica porque de un momento a otro te conviertes en un bien público, de que acuerdo. todo el mundo tiene derecho a decir qué piensa de ti, pero hay que tratar de verlo también positivamente, porque no es un sacrificio, es un privilegio representar a las mujeres del país en el cargo de primera dama. Durante esos 4 años, ¿cuál dirías que fue un momento en el que tú te pensaste, qué difícil esto? O sea, un detonante específico. Pues yo creo que lo del proceso 8000 que nos tocó vivir a nosotros fue un detonante gravísimo y cuando me trataron de involucrar a mí en los dineros de la campaña y todo eso, fue muy duro porque es decir, uno asume un rol, pero con todos los beneficios, pero con todos los defectos. Sí, Entonces, ese fue un momento muy duro y muy duro para la familia,
porque Ernesto lo tomó muy mal. Digo, lo que quieran, se meten conmigo, pero no se metan con ella, con la familia, con la esposa. Pero también lo asumí porque me puso la fiscalía a declarar y, y sobre unas cosas que yo no realmente no conocía. Y bueno, Qué difícil. sí. Hay una discusión en el país de años, y me atrevería a decir que en otros lugares del mundo pasa igual, y es si la primera dama o las personas que acompañan al máximo gobernante de un territorio debería tener o no funciones dentro del manejo de gobierno. ¿Tú crees que sí debería de existir ese rol con funciones o cómo ves la situación? No, porque depende del gusto. Yo creo que definitivamente no. Eh, hay personas que llegan a este rol de primeras damas y no les gusta hacer nada, por ejemplo, o no Sí, quieren participar, no les gusta la política, quieren llevar su propia vida. Es respetable. Pero cuando a mí, yo sí quería hacer cosas, pero hacer cosas en que contribuyeran algo. No quería pasar desapercibida, pero tampoco estaba de cogobernante. Para eso tienen los presidentes un su equipo. staff y una gente que les colabora. Yo también lo tuve porque se lo pedí al presidente y le dije, no, asígname algunas cosas que me gusten, el trabajo por los niños, por ejemplo. Eh, Presidí, a pesar de ya no, a raíz de la Constitución del 91, la primera dama presidía la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas funciones se las quitaron a la primera dama, pero yo le pedía en eso que me las volviera a poner para representar en el instituto, era donde mejor se acomodaban muchas cosas de la primera dama. Yo tenía unas personas que me ayudaban a llevar la agenda y a estar presente en los actos que era requerida. Mucha gente lo busca a uno porque ve que el presidente está muy allá, está ocupado, está gobernando, y la primera dama puede ir a una serie de instituciones y ayudar y beneficiar a una serie de personas comunidades o territorios que lo buscan como una manera de tender un puente hacia la presidencia. Entonces yo creo que ese rol lo debe cumplir la primera dama sin que se le asignen específicamente unas funciones burocráticas, porque puede que venga una primera dama que le guste, eh, que no quiera estar con los niños, sino con los ancianos, Sí, que trabajar en otro campo social. Y si hay la manera de hacerlo, pues que ella se enfoque por lo que le guste. No hay que decir, no puedes trabajar sino en esto y esto y esto, sino como son es un poco un voluntariado, son unas funciones voluntarias, sí, de acuerdo a los criterios y de lo que las personas quieran trabajar. sí. Pero que realmente concuerdo contigo, uno debe hacer lo que le gusta y le nace, pero que se vea el trabajo, porque por ejemplo, cuando tú asumiste eso, estuviste con el programa de Bienestarina, pero también con los niños, también tenías programas enfocados hacia lo social. Entonces uno ve eso y los cambios que ha generado y lo que significó para la historia del país y los avances que representan actualmente. Entonces ahí es donde yo me plantearía de si es necesario. O sea, para mí sí es necesario, pero desde lo que le nace a la persona hacer. Sí. Mm, yo no sé, yo no le aplicaría funciones, sino a mí, por ejemplo, la atención a los desplazados se volvió un tema, el desplazamiento interno, por motivo de la violencia.
Y Ernesto fue el que me dijo, ¿por qué no asumes tú que había un desplazamiento masivo en esa época? Se desplazaba un pueblo entero, no sabíamos los motivos ni los orígenes, y llegaban todas las instituciones del Estado desordenadamente. Cada una trataba de poner su granito de arena, pero no había una unión de todas esas entidades. Entonces lo que hicimos fue al Ernesto decirme, ¿por qué no te encargas de ese tema que no sé cómo manejarlo? O no hay una entidad encargada. Entonces me reuní con las diferentes instituciones, como con 40 Sí. instituciones del Estado, y hacíamos unas mesas de trabajo a ver cómo íbamos a actuar en caso de un desplazamiento. Entonces el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegaba a montar una guardería de niños. La red de solidaridad entrenaba a las mujeres en la alimentación de todo el territorio. Cada uno llegaba con un programa específico, definido y coordinado con el resto de entidades, para que no fuera un desastre, como Estoy de acuerdo. un desastre la repartición de cobijas, si eran en tierra fría, si eran en tierra caliente, las tejitas para que construyeran, por lo menos para mitigar el proceso de desplazamiento mientras se realizaba, porque muchos de estos eran tomas de territorio por actores violentos que Sí. desplazaban a la gente para quedarse con la tierra. Y como lo vinimos a descubrir después de muchas investigaciones y de muchos eh, trabajos de campo, entonces se mitigaba un poco los procesos mediante el Sistema Nacional de Desplazamiento. Has mencionado en varios puntos de la entrevista el momento por el que atravesaba el país. Los años 90 es crisis humanitaria, financiera, institucional, política, económica, años de reformas. Eh, ¿Qué fue lo más difícil de esa época justamente desde tu rol, donde estabas tratando de sacar programas con enfoque social y que muchas veces, tú sabes que así como hay acogida, hay otras personas que no les interesan ese tipo de programas? ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste en ese intento de sacarlo adelante? Siempre que convocaba a las instituciones para que me ayudaran o para formular propuestas, el interés mío era que se llevaran a cabo las políticas. Entonces no tuve mayor oposición, ni siempre tuve una gran acogida, pues entre los funcionarios Sí, del gobierno, claro que sí. Y siempre no les quitaba el brillo que tenían ellos. claro. No tratar de liderar un programa para figurar solamente yo, sino le daba toda la importancia a toda la gente que estaba trabajando en los programas. Sí. La vicepresidenta Francia Márquez se enfrentó a un reto muy parecido al que tuviste. Ella con el Ministerio de la Igualdad, tú creando el Ministerio de Cultura. ¿Cómo le decimos a Colombia es necesario crear ese ministerio justamente cuando estamos en un contexto donde todo nos dice estamos en otro foco? Sí. Todas las crisis que mencionas se confluyeron en el Ministerio de la Cultura como una manera de llevar un Ministerio de la Paz. La cultura convoca a la gente. Ujú. La cultura crea paz, genera paz. Y lo que se trató de hacer fue una iniciativa que yo lideré, pero que la ejecutaron personas que conocían a fondo la cultura de este país, gestores culturales, exdirectores de bienestar del Instituto Colombiano de Cultura. Ujú. Todos participamos en la creación de la Ley General de Cultura para la creación del ministerio. Grandes opositores, muy importantes, como Gabriel García Márquez, Oh. que decía que iba a ser un ministerio para generar un cargo burocrático y que no iba a trabajar por la cultura. Sí, Entonces, por eso el Ministerio de Cultura, después de hundirse en el Congreso como en 3 legislaturas, salió a última hora.
A diferencia del de Francia Márquez, esto fue una lucha para convencer, socializar, mover a toda la gente de la cultura específicamente y a toda la gente en las ciudades a convocarla para que hacerla el ministerio. Aquí le hicieron el ministerio y Al después lo revés. socializaron. Entonces Sí, nosotros sacamos la Ley General de Cultura, muy al filo, ya casi se estaba acabando el gobierno, y, y se demostró que sí se podía funcionar y no tenía presupuesto. Entonces tenían en mente la compra del avión presidencial, el, la- el cambio del avión presidencial. Y en eso digo, no, pues el avión va a quedar en el Ministerio de Cultura y le dio todo el presupuesto como quien dice, o avión o ministerio. como ministerio y así se le dieron unos recursos que se logró hacer una gran labor. Y había un esquema como mientras estaba generando la ley, estaba preparándose la gente para hacer el ministerio y para lograr en tan poco tiempo. Y ya después el ministerio tomó vuelo y fue una iniciativa que ha demostrado lo valiosa que es en estos últimos 30 años, 25 años de funcionamiento. Sí. Pasamos de lo global, de las dinámicas de país, a hablar de dinámicas del hogar. ¿Cómo manejas tus finanzas personales? Desde siempre las finanzas personales las maneja yo soy la gerente. Yo soy la gerente, la que está al tanto de los recibos. Siempre me ha encantado. Sí, Y ahora, eh, eh, en esta época que estoy haciendo menos poco para lo público, me he entregado todo a lo privado. Entonces estoy manejando las finanzas, ahorrando para las vacaciones, para todo. Entonces ya tengo un poco más de tiempo para dedicarle a la gerencia del hogar. perfecto. Llegamos a una sección que la nombramos confesionario de bolsillo. A ver, Te doy dos opciones, me dices cuál, y hay un par de preguntas abiertas. ok. Entonces, ¿izquierda o derecha? Digamos que centro izquierda, Ok. ¿Bogotá o Medellín? Bogotá, ¿Economía o historia? historia, ¿Género favorito literario? novela histórica. Novela histórica. ¿Cuál es ese guilty pleasure, ese gasto hormiga que tú dices, este mes tengo que comprarlo, pero no lo necesito? Me gasto mucho en gastos hormigas en cosas de mi casa, ¿Cómo qué? cosas que no necesito. Como me gusta que todo esté perfecto. Sí, Entonces no me gusta ver, mando a restaurar, arreglar la mesa. Y entonces en esto me dice, pero ¿para qué mandaste a arreglar esa mesa si no se sí, todavía necesita? No aguanta. puedo ver que las cosas estén regular en la casa. Ahora, digamos que tengo una finca que es mi paraíso. Tengo un jardín lindo y lo cuido. Ahora estoy haciendo mi proyecto COP16, que Oh, es una ruta ecológica que la estoy sembrando de plantas y de orquídeas. debe Entonces ser, eso puede ser otro gasto hormiga. pero debe ser un espectáculo Sí, visual. espero que quede porque hasta ahora empecé Ah, bueno, necesitaríamos en un las nuevo fotos. proyecto. También hablando de lo que me gusta leer mucho sobre Humboldt, Mutis, sobre todos estos botánicos. Sí, Me interesa mucho y me llama mucho la atención sobre jardines, sí. eh, sobre bosques, sobre botánica. Me interesa mucho, me gusta. Vas en línea en la tendencia del mundo. Sí, sí, y tenemos un sitio paradisíaco que es la Laguna de Ubaque, Sí, que es un campo biodiverso y que tratamos de conservar la laguna, santuario. un santuario de pajaritos Sí. y de flores
Yo he hecho un jardín de una colina y entonces eso me mantiene muy, muy contenta. Jackie, muchas gracias No, por gracias a aceptar ti. esta invitación de Pido Previsora. Felices Bueno, de tenerte en este bueno, espacio. bueno, yo también quedo feliz. Nos vemos en un próximo episodio de A Pulso. Espero les haya encantado esta entrevista, así como me la disfruté completamente. Chao, chao.